sesión vamos a hablar del manejo endovascular, de la enfermedad tromboembólica venosa y el isquemia aguda de la extremidad. Respecto a la enfermedad tromboembólica venosa, antes del año 2000, los síndromes de May-Turner, el 75% de estos procedimientos eran realizados de forma abierta y el 25% de los procedimientos eran de forma endovascular. Después del año 2000, los procedimientos abiertos ahora solo son del 4.1% y van en disminución. La trombosis venosa profunda periférica y el tromboembolismo pulmonar son una importante causa de morbimortalidad y el estándar del tratamiento todos lo conocemos y es la anticoagulación plena. Sin embargo, la anticoagulación plena tiene bajo efecto en la lisis del coágulo. Se han reportado patencias a 6 meses hasta solo el 47.4%. Por eso ha surgido la aparición de nuevas tecnologías como la trombectomía mecánica endovascular que favorece no solo la lisis y la tromboaspiración, sino el mantenimiento de la función valvular y de la capacitancia venosa. Sabemos que el tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo venoso tiene hasta 100.000 muertes anuales en Estados Unidos. El TEP como manifestación en el 30% de los casos es la mayor causa de mortalidad a largo plazo y el 55% de los pacientes con trombosis iliofemoral pueden desarrollar un síndrome posttrombótico, sobre todo cuando hay una recanalización incompleta asociada a persistencia de los síntomas. Para este tipo de pacientes tenemos que tener una selección de pacientes muy estricta y sabemos que tenemos que tener en cuenta la severidad y el grado de agudeza en este tipo de pacientes muy sintomáticos, tienen hasta 3 a 5 veces mayor riesgo de presentar un síndrome posttrombótico, los pacientes que tengan riesgo de sangrado en procedimientos abiertos que no pueden ser llevados a ningún tipo de cirugía, pacientes con contraindicación para trombolisis y la localización anatómica para hacer el tipo de trombectomía. Según las guías NICE, las recomendaciones actuales y la intervención endovascular es la primera línea de manejo y se tiene en cuenta en pacientes con síntomas menores de 14 días o trombosis menores de 14 días, buen estatus funcional, una expectativa de vida mayor de 1 año, pacientes con bajo riesgo de sangrado. La cirugía abierta es usado para casos muy seleccionados y cualquiera que sea el tratamiento, como ya lo dijeron los doctores, el seguimiento es fundamental. Estas son las terapias actualmente que tenemos desde administración de sistemas líticos, helicos, que es con ultrasonido endovascular y con infusión de trombolítico, embolectomía con Fogarty, Rotaries, Aspires, trombectomía con Angiojet, trombectomía por aspiración manual como el Inari Clotriver o la aspiración de bomba con PEN con índigo. Estas son las alternativas actuales del tratamiento. Sabemos que la trombolisis dirigida por catéter hay una reducción de la dosis y duración del efecto trombolítico respecto a la trombolisis sistémica. Tiene menores complicaciones de sangrado comparado con la trombolisis sistémica porque es locorregional. Hay una reducción relativa del 26% del síndrome posttrombótico y una reducción absoluta del riesgo del 24% para trombosis iliofemoral. Cuando hablamos de trombectomía mecánica, tiene menor riesgo de sangrado versus la trombolisis. El 70% de éxito para el manejo de trombectomía en aspiración del contexto de pacientes con trombosis venosa profunda, la patencia del sistema venoso reportada del 75 al 84% y hay una disminución del riesgo del síndrome posttrombótico. Cuando hablamos específicamente de la trombosis farmacomecánica dirigida por catéter, vemos que hay una reducción respecto a la trombosis locorregional hasta el 50% de la capacidad del lítico. Sin embargo, pues tiene sus contraindicaciones como pacientes con alto riesgo de sangrado, como ustedes ya conocen. Estos son los sistemas de tromboaspiración actualmente que ustedes deben tener muchísima experiencia, como el Aspires, en el cual se tiene una rotación o lo hace de una aspiración rotacional de 40.000 a 60.000 revoluciones por minuto, el Angiojet, que usa sistemas de tromboaspiración rolítica, y el Índigo, que tenemos actualmente diámetros de 4, 6, 8 Fren, hace una aspiración circunferencial con una presión continua de menos 29 psi y se usa una monitorización digital. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué no elegir una trombectomía mecánica para hacer este tipo de pacientes y hacerlo de manera inteligente? Para esto tenemos este dispositivo, que realmente no es un dispositivo que haya salido hace mucho tiempo. Ese es el Lightning 12 y el Lightning 7. Este dispositivo usa un software que se usa de manera inteligente. También se conecta a la misma bomba con una presión de menos 29 y lo importante de este dispositivo es que es la trombectomía mecánica o computarizada que se hace trombectomía de manera inteligente y permite la diferenciación entre el trombo y la sangre.
Esto a su vez hace que hayan remociones de trombo de muy gran volumen, minimiza la pérdida sanguínea de los pacientes respecto al CAT6 o el CAT8 que usábamos antiguamente. Tiene un separador o una liva que ayuda a la maceración y es muy importante usar este dispositivo porque a veces se entra solo o simplemente con el hipotubo y eso permite pues, que el procedimiento sea más largo, más dosis de radiación y menos terapia y menos éxito en la terapia. Tiene la punta traumática del hipotubo cortado con láser que hace que realmente el riesgo de lesión traumática intravascular a nivel arterial o venoso sea mínima y tiene unas señales audiovisuales bastante importantes que permite saber si estamos dentro del trombo o estamos en flujo libre sanguíneo. Este es un caso en el cual, si ustedes ven el color verde, es que el dispositivo está listo para empezar a hacer su tromboaspiración. Y cuando el dispositivo o la punta del catéter está intratrombo, se coloca de color amarillo y empieza a hacer un flash. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando está en color verde y hace un clic o un sonido, es que estamos en flujo libre. Y en ese momento o hay que parar la tromboaspiración y colocar el dispositivo o la punta del catéter intratrombo. Esta es la evidencia disponible que ya la doctora Zorrilla nos ha mencionado acerca del tromboembolismo pulmonar. Este es el STRAC-PEER Trial, en el cual tiene en cuenta 119 pacientes en un estudio aleatorizado, controlado en 22 centros de Estados Unidos, en el cual tienen en cuenta el desenlace o la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo 48 horas del procedimiento, postprocedimiento, tiene en cuenta otros desenlaces como el deterioro clínico, lesión pulmonar, lesión cardíaca, mortalidad y sangrado mayor en 48 horas. Estos son los resultados del estudio. Pre y postprocedimiento, como ustedes se dan cuenta, hay una disminución de la relación de ese índice hasta en un 27.3%. Los eventos adversos solo fueron reportados en el 1.7% y el 98.3% de los pacientes no necesitaron ninguna terapia trombolítica. El tiempo de duración del procedimiento fue de 37 minutos y el tiempo de estancia en UCI solo fue un día. Este es un paciente que tuve, paciente de 33 años que llegó por 4 días de edema y dolor en miembro superior derecho, no presentaba antecedentes. Y esta es la angiografía en el cual ustedes ven que hay una trombosis de toda la vena subclavia. También usé el sistema de aspiración, este fue un lining por el diámetro de la vena. Esta es una membrana que permite observar y sacar los coágulos que estamos extrayendo de la sangre. Posteriormente a eso hice una angioplasia y vemos como a nivel del tercio medio del balón hay una clara estenosis de este nivel. Estos son los resultados después y toda la cantidad de trombos que extraje con este caso, ¿sí? Y este fue el resultado de la angiografía. Finalmente se lo pasé a toras, quienes son los que hacen las resecciones costales y la liberación de las primeras costillas. Este es otro caso, una paciente de 42 años que tuve que llegó por dolor y edema de miembro inferior izquierdo con limitación importante para la movilidad, los antecedentes descritos de apendicectomía y histerectomía, le coloqué filtro de vena cava, que pues yo realmente lo hago de rutina. Esto es una indicación relativa, hay muchos colegas que no lo hacen, pero yo ya he tenido casos de tromboembolismo pulmonar y cuando se tiene el primer caso ya se empieza de rutina prácticamente a colocar el filtro. Esas son las imágenes de la fleografía, una trombosis femoropoplítea extensa, trombosis ilíaca, y este fue el uso del dispositivo. También entré con un lining 12, hice una punción de la poplitea con el paciente en prono y usé la oliva para hacer la maceración. El tiempo, un dato muy importante para usar este dispositivo es que hay que hacer un movimiento de manera circular para que el catéter se vaya adaptando a una mayor circunferencia y tenga una mayor cantidad de trombectomía y de tromboaspiración. Y finalmente la paciente terminó siendo un síndrome de May-Turner, le hice una angioplasia con un balón Atlas a nivel de la vena ilíaca y le coloqué un balón dedicado. Como dijeron los doctores, finalmente para asegurar este tipo de casos hay que asegurar el inflow. Tanto el inflow como el outflow tiene que ser bueno y el stent tiene que pasar el sitio de la estenosis, porque si no pasa el sitio de la estenosis, pues realmente es una terapia fallida. Respecto a la isquemia crítica o la isquemia aguda de las extremidades, yo sigo pensando que las técnicas abiertas se relacionan con revascularizaciones subóptimas por trombos residuales. Las estrategias de manejo endovascular aumentan la patencia arterial hasta en un 64% y el manejo endovascular asociado tiene tasas de éxito hasta el 88%.
Cuando hablamos de trombolisis dirigida por catéter, eso todavía está muy indicada para terapias o isquemia aguda, Rutherford 1 y 2A, como ya todos los manejan, y cuando hacemos este tipo de terapias, las trombectomías mecánicas, y las combinamos con trombolisis, esta tasa de trombectomía aumenta hasta en el 90 al 100%. Este es un estudio, es el Prince Trial, en el cual fue un estudio retrospectivo multicéntrico de un solo brazo, con 79 pacientes con isquemia aguda a la extremidad. Usaron el CAT6 y el CAT8 para hacer la trombectomía. Medida del desenlace fue el porcentaje de revascularización de acuerdo al vaso al TIMI, y esta es una medida que tiene en cuenta el TIMI 0 como uno de revascularización y los grados 2 y 3 que hay una revascularización exitosa. Ustedes se dan cuenta que inmediatamente después de la trombectomía mecánica hay una elevación del TIMI 2 y 3 hasta en un 87.2%, y posterior de todas las intervenciones o todo lo que se hizo de más, ya sea con terapias trombolíticas, angioplastas, las tasas de revascularización llegaron hasta en un 96.2%. Este es el resultado del estudio total, 79 pacientes, solo con el índigo o la terapia 82%, y después de todas las intervenciones aumentó la tasa de éxito hasta en un 96.2%, dando que esta técnica de extra fue segura y eficaz para la revascularización de las oclusiones arteriales periféricas agudas o subagudas como terapia primaria y secundaria. Este es otro estudio que es el Indian Trial, en el cual también se usó el sistema de índigo de penumbra, el cual fueron 16 hospitales italianos para un total de 150 pacientes, un promedio de edad de 72 años. También tuvieron en cuenta otra escala que es el TIPI, que es muy parecido al TIMI. Hubo un para evaluar el éxito técnico. Los desenlaces que se tuvieron en cuenta fueron complicaciones de la técnica, lesiones vasculares, hemorragia masiva en los 30 días posterior al procedimiento. Ustedes pueden observar también que después de solo del procedimiento, el TIPI2 y el TIPI3 fue cerca del 88.7%, y después de todos los procedimientos fueron del 95.3%. Este es otro paciente que tuve de 77 años que llegó por dolor en miembro inferior izquierdo, de 5 días de evolución, antecedente hipertensión, siguió fumando después de que le hicieron un injerto aorto bifemoral hace 8 años, y llegó por una oclusión del injerto. Le hice una punción, también entré con un lining 12, y estos son los resultados después de que le hice la revascularización. También hemos tenido casos de arteria poplitea para hacer a nivel de la aorta, arterias ilíacas, enfermedad arterial periférica, la poplitea. La recomendación es entrar con un lining 7, y si están por debajo infrapatelar o incluso inframalleolar, lo ideal lo pueden combinar con un CAT-RX. ¿Cuáles son estas ventajas? El manejo endovascular es una alternativa segura y eficaz de la enfermedad tromboembólica venosa y de isquemia aguda de las extremidades. Hay que tener una adecuada selección de los pacientes teniendo en cuenta las comorbilidades, y ahí ustedes pueden tener múltiples dispositivos en el mercado para la trombectomía mecánica, que yo sé que ustedes aquí lo usan y tienen bastante experiencia. En mi experiencia, lo que yo he tenido problemas de rupturas con el Rotares, he tenido problemas arteriales que me ha tocado salir corriendo y colocar este en recubierto. He tenido problemas con el angioides, me parece que es un excelente dispositivo. Sin embargo, me parece que el riesgo de mioglobinuria cuando tiene lisis mayor de 500 es un problema y puede llevar al paciente en falla renal, y definitivamente para una trombosis iliofemoral extensa me parece que es un dispositivo que se queda corto, porque la carga trombótica que tienen las trombosis iliofemorales es muy extensa. Entonces, esta tecnología la estoy usando, actualmente he tenido excelentes resultados, estoy mucho más tranquilo, siento que el paciente tiene menos riesgo de ruptura, que no me va a tocar salir corriendo para colocar este en recubierto, y ha tenido resultados muy buenos. Muchas gracias.